Entonces, cuando se produce el fenómeno este de la pandemia, surge una gran incertidumbre, una gran incógnita, y todos recordaremos esta imagen, ¿ok? El primer caso del COVID-19 en el Perú. No olvidaremos nunca el 6 de marzo 2020. Fue una fecha clave. Ya en las semanas anteriores nos íbamos enterando de lo que estaba ocurriendo en China, ¿no? En Wuhan, lo que ocurría en Europa, pero y así esporádicamente en uno que otro país, ¿no? Cercano al nuestro, pero no lo veíamos tan cerca. Hasta que de pronto nuestro presidente, el 6 de marzo, acompañada de la ministra de Salud, cuyo rostro refleja la preocupación, el estrés de todo lo que venía luego de este anuncio, anuncia a todo el país en cadena nacional que se había producido el primer caso diagnosticado de coronavirus, en el Perú. Era de un ciudadano peruano que venía de vacaciones de Europa y trajo consigo el virus. Y se encendieron las alarmas, pero inmediatamente, en las horas y días siguientes, surgió una gran interrogante. Y la interrogante es, ¿y ahora cómo lo vamos a enfrentar sabiendo la magnitud de este problema? Entonces, la primera medida que adoptó el gobierno fue el aislamiento social obligatorio. Ordenaron el aislamiento social obligatorio, se declaró la cuarentena por 90 días en nuestro país y asimismo se dictó la inmovilización social obligatoria por las noches. Y entonces surgió la primera gran medida de contención: aislamiento social obligatorio y movilización social obligatoria por las noches. Y muchas de las actividades se detuvieron drásticamente a partir del 16 de marzo. Y es ahí donde el equipo de salud, los médicos, enfermeras, empezaron a librar una batalla sin cuartel, ¿no? Para efecto de enfrentar los primeros casos de contagio que iban llegando a los hospitales públicos. Dada esta coyuntura, el gobierno decidió qué tipo de actividades eran las únicas que estaban permitidas salir de casa. Y se mencionó que está permitido que salgan para los que trabajan en la prestación de servicios de abastecimiento de alimentos, que es fundamental, salud y medicinas. O sea, fue lo primero. O sea, todo lo que es bienes primarios para la subsistencia de la población, el personal involucrado en estos servicios de abastecimiento tienen permiso para operar. Del mismo modo, los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles y telecomunicaciones. Y por último, un aspecto que es clave, tiene que ver con la asepsia, la limpieza y recojo de residuos sólidos y los servicios funerarios. Pero quedaba todavía en las primeras semanas la gran incógnita, y el transporte de carga y mercancías y las actividades conexas tuvo que emitirse de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Interior, una disposición para aclarar que este periodo de cuarentena, en el cual se habían establecido literalmente qué tipo de actividades estaban permitidas, también debería permitirse el transporte de carga y mercancías y actividades conexas, dado que los servicios logísticos de materia internacional, los servicios aduaneros, son fundamentales para el crecimiento económico del Perú, o sea, para abastecernos de medicinas, mascarillas, cloro, guantes, uniformes y todo lo indispensable para enfrentar esta pandemia. Teníamos que recurrir al mercado internacional y evidentemente los puertos y aeropuertos tenían que seguir funcionando con total normalidad para esa pandemia. De ahí que fue necesario, en principio, sacar una disposición adicional para permitir que el personal que trabaja en el transporte de carga y mercancías y actividades conexas pudiera también obtener su pase vehicular. Muy bien, hasta ahí ya habíamos logrado todo. Se había reactivado entonces las actividades en los puertos, aeropuertos y terminales de almacenamiento. ¿Qué faltaba?
en mayo, el segundo domingo, como regalo por el Día de la Madre, el gobierno, haciendo uso de las facultades delegadas por el Congreso, emitió el decreto legislativo 1492. Yo sostengo que esa norma es el punto de quiebre entre el pasado y el presente, y luego el futuro, obviamente, pero es el punto de quiebre, ¿ya? Es el momento en el que por fin empezamos a decir las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Miren, por increíble que parezca, en las semanas siguientes a la pandemia, muchas de las actividades financieras y comerciales se sensibilizaron con lo que estaba ocurriendo y empezaron, por ejemplo, lo que son servicios públicos, a permitir que la población pudiera aplazar el pago de sus cuotas, de sus recibos de alumbrado eléctrico, teléfono, agua potable, o lo pudiera fraccionar, dado que estábamos en cuarentena. Y los bancos hicieron lo propio, permitieron el refinanciamiento de las deudas o créditos que hasta antes de la pandemia tenían un cronograma de pagos. Y por su lado, también diferentes entidades, ¿no? Cajas rurales, fondos, empezaron a establecer mecanismos como banca de consumo para refinanciar deudas. Pero, increíblemente, en el sector logístico todavía se mantenía, en algunos casos, el status quo. Y el status quo era un poco, yo diría, abusivo, ¿no? Perverso, porque se le empezaba a generar gastos como una bola de nieve al importador por no poder retirar la carga oportunamente. Y el importador no acudía a los almacenes a retirar la carga por inacción, por ineptitud o por falta de interés, sino porque el sistema y la pandemia no se lo permitía. Y entonces empezó a evaluarse la necesidad de identificar cuáles son estos costos y gastos que están creciendo en contra de los intereses del importador o de los exportadores. Y se descubrió que al interior de nuestro país, como lo veníamos repitiendo en los últimos años, se habían creado una serie de gastos sin fundamento, sin justificación, que generaban sobrecostos a las importaciones, a las exportaciones y nos hacían perder competitividad. Por esa razón, el gobierno tomó una decisión drástica. Mediante este decreto legislativo 1492, dispuso dos aspectos que son claves. En primer lugar, el usuario, llámese importador o exportador, no está obligado a pagar ningún servicio que no haya contratado con el transportista mediante el conocimiento de embarque. En consecuencia, estaba induciendo a los operadores, o sea, almacenes, agencias de carga, agencias de aduana, a sincerar sus costos, porque se cobraba, por ejemplo, el contenedor por el envío de la mercancía hasta el almacén del importador y por recoger el contenedor que era propio del transportista o almacén le volvían a cobrar. Se cobran vistos buenos, o sea, gastos que iban siendo una suerte de traba, ¿no? Para el comercio exterior. Entonces se dijo, mire, vamos a sincerar costos y a partir de ahora el usuario no está obligado a pagar ningún servicio adicional aquí en destino que no haya sido pactado previamente con el transportista. Esa fue la primera medida. Y la segunda medida, que yo aplaudí así emocionadamente, fue el tema de modificar la ley de títulos valores y permitir que el BL o conocimiento de embarque se pueda endosar a través de medios electrónicos. Esta es la medida más revolucionaria, porque hasta hace más de 4 años la aduana ya tenía este módulo informático. La aduana ya implementó hace más de 4 años el sistema de endoses electrónicos para los agentes de aduana. Hoy un importador, un exportador no necesita firmar el BL para encargar los despachos de importación o exportación a un agente de aduana. No necesita firmar el BL. Ingresa a la página web de SUNAT con su RUC y su clave SOL y encarga al agente de aduana de su preferencia la gestión. Y eso es sin costo, es gratuito, es online y lo puede hacer cuantas veces quiera. Lo puede hacer incluso por un periodo de tiempo hasta 12 meses, lo puede hacer para un solo tipo de despacho, lo puede hacer para una sola jurisdicción de aduanas, lo puede hacer para un solo régimen aduanero o para varios regímenes aduaneros. Pero la parte más bonita es que puede revocar esa decisión
si es que no le satisface el servicio de la gente de aduana, o puede modificar y reducir los plazos si es que le encargó por mucho tiempo el mandato electrónico. Entonces, esa figura que ya existía en la aduana, hoy ha ingresado ya como una obligación para los demás operadores, porque la verdad, y es una confesión que les hago, miren, el importador y el exportador quedaban totalmente contrariados. Decían, ¿cómo es posible que yo no tenga necesidad de endosar el BL para encargar a un agente de aduana que me represente en los despachos y numere mi declaración y haga todo el trámite hasta obtener el levante? Sin embargo, sí debo endosarlo para mover mi contenedor desde el puerto hacia el almacén y desde el almacén hacia mis locales. O sea, ¿a quién le hago caso?, decía el importador. Hoy, con este decreto legislativo 1492, se obliga, miren, es increíble, ha tenido que obligarlos todavía, se obliga a que los operadores de comercio exterior empiecen a implementar mecanismos electrónicos para darle validez al endose, sin tener que firmar el papel. Y entonces, la orden es, en esta norma se ordena que las líneas navieras, los almacenes aduaneros y los agentes de carga comiencen a digitalizar todos los procesos de comercio exterior, que empiecen a, como ustedes muy bien lo han dicho en la Universidad César Vallejo, empiecen a innovar procesos. Hoy, si de algo nos podemos alegrar en medio de todos los males que trae esta pandemia, es que ha permitido que la evolución hacia la era digital se acelere. Y entonces, hoy el lenguaje común en los negocios es el e-commerce. Hoy se ha establecido un mecanismo a través del cual, si yo necesito un equipo de cómputo, una laptop, en este momento, ingreso a las compras online de la tienda de mi preferencia, hago la adquisición, coloco mis datos, pago con medios electrónicos y en los próximos días me tocan la puerta y me entregan el producto. Mire, ya no tengo que ir a visitar las tiendas, perder tiempo, dinero, desgastarme. Todo es online. Lo mismo tiene que ocurrir en los procesos de comercio exterior y entonces la meta es lograr que las líneas navieras, los almacenes aduaneros y los agentes de carga digitalicen todos los procesos. Si esto no se cumple y se convierte en letra muerta, MINCETUR, con este decreto legislativo 1492, tiene la facultad para sancionar. Dentro de pocos días sale publicado el reglamento para que se cumpla esta disposición y lo que ordena el decreto legislativo 1492 es que los supervisores y auditores de MINCETUR visitarán a las líneas navieras, visitarán a los almacenes aduaneros, a los agentes de carga y verificarán si encuentran que aún no han implementado los sistemas informáticos dentro del plazo que fija el reglamento, estarán incursos en una infracción. Pero lo más grave será si es que se encuentra que los usuarios, importadores, exportadores, se les está exigiendo que presenten el documento, el BL impreso y endosado. En esos casos, se va a aplicar una multa que puede llegar hasta las 10 unidades impositivas tributarias. Multa que definitivamente va a tener que ingresar para estos operadores de comercio exterior dentro de su récord de infracciones y sanciones aduaneras, teniendo en cuenta que la Ley General de Aduanas también se modificó a finales del año pasado, y a partir de este año, estos operadores de comercio exterior están pasando por un periodo de categorización y deben mantener entonces su historial de infracciones y sanciones, ¿no es cierto?, con el mínimo de infracciones para mantener una categoría que les permita gozar de beneficios ante la administración aduanera. Entonces, MINCETUR tiene facultad sancionadora.